Buen día, mi nombre es José Ignacio Pérez, 29686-781, y el día de hoy les voy a hablar acerca de Adam Smith. Adam Smith fue un filósofo escocés que aportó grandes análisis a la economía clásica. Adam Smith vivió la revolución industrial y observó todos esos grandes cambios que presentó el éxodo del campo a la ciudad, pasando a ser así las ciudades los grandes centros de producción. Comenzaron a emerger con ellos las grandes fábricas y a su vez características como la división del trabajo. Y a Adam Smith le parecía muy atractivo esta metodología. Adam Smith estaba influenciado por filosofía newtoniana, teología natural, que todo orden está bajo el orden de Dios, la escuela filosófica de escoceses y la fisiocracia. En función de esto, consideraba que la división del trabajo es una buena metodología debido a que las personas son naturalmente propensas a intercambiar bienes y en el proceso de producción de estos bienes existe una gran cantidad de personas realizando una función específica de fabricación con el mismo fin de producir un bien. De allí la especialización, que cada persona era especialista en un proceso específico de fabricación, haciendo así el proceso más efectivo. Él plantea un ejemplo de alfileres. En una fábrica de alfileres, una persona toma el alambre, estira el alambre, otra persona pula el alambre, una tercera persona afila ese alambre, una cuarta persona toma la esfera y se la coloca al alfiler, y así sucesivamente una cadena de producción. Luego de varios años de estudios, lanza su libro La riqueza de las naciones. El plan de Smith era encontrar leyes que regularan las acciones de los hombres, suponiendo que estas acciones son racionales. La riqueza de las naciones relata acerca de la naturaleza de la riqueza de las naciones, de por qué algunas naciones son ricas y otras no, y también cuál es la causa del bienestar económico. Analizando que este bienestar económico lo da es el crecimiento económico. Esto quiere decir que si una nación posee riqueza, su nación también la tendrá. Y Adam Smith plantea que para que esto exista debe crearse algo llamado liberalismo económico. Al haber un libre mercado, hará que la economía naturalmente crezca, con la intervención específica del Estado en algunos sectores de la economía. Smith en el libro plantea una teoría que la denomina teoría del valor trabajo, donde se habla acerca del valor de uso y valor de cambio, donde se medía el valor de los bienes por cantidad de horas que cuesta producirlo. Si una silla tarda 4 horas de trabajo y un par de zapatos tarda 1 hora, el valor de uso es que una persona se satisface y una persona se satisface sentándose y 4 personas se colocan zapatos. Pero el problema está en el valor de cambio. ¿Por qué? Porque el que produce la silla solamente quiere un par de zapatos, entonces ya no se puede cambiar. Y por eso es que se descarta esta teoría, porque era inmedible en grandes ciudades con muchas unidades de negocio. Surgiendo así la teoría de los costos de producción, donde la suma del salario del trabajador, ganancias del capitalista y la renta sería lo que establecería el precio de un bien. De allí nace la ley de oferta y demanda y surge una idea donde el Estado ni siquiera se menciona: la mano invisible de los mercados. Él plantea que los individuos racionales tomarán decisiones en su beneficio y no en contra. Ellos mismos tomarán las mejores decisiones posibles que harán que los mercados se autorregulen y estén en equilibrio. El egoísmo o el interés de las personas regulan la oferta y demanda. El Estado solo deberá proveer una estructura ordenada, bienes y servicios públicos específicos, defensa nacional, la justicia e instituciones públicas. Adam Smith rechazaba en su totalidad el proteccionismo que no permite el libre comercio. Esto quiere decir que mientras más libre pueda actuar la gente respecto a la economía, esta será más productiva. Smith propone que el Estado no debe imponer sueldos mínimos, ni impuestos ni subsidios, porque estos afectan la confianza de las empresas, dejando así de invertir. Y las empresas, al no verse en la disponibilidad de poder pagar las imposiciones que un Estado
le coloca se verán en la necesidad de cerrar o disminuir sus empleos, creándose un déficit laboral. Plantea que los sueldos mínimos no deben ser exigidos por el gobierno, porque la oferta y demanda de trabajo determinará el precio del sueldo de un trabajador, y dependiendo de las especializaciones que disponga para el trabajo, obtendrá beneficios. Plantea Smith. Los mercados son de dinámica naturalmente autorregulados sin intervención de un Estado impositivo, es lo que plantea Smith en sus postulados. Smith planteaba 4 aforismos acerca de las políticas tributarias. Uno de ellos era que debían ser proporcionales al beneficio que una persona recibe de vivir en una sociedad. Él planteaba que una persona no puede pagar en impuestos más de lo que recibe en una sociedad por trabajar en ella. Un segundo aforismo es: el impuesto que cada individuo debe pagar debe ser cierto y no arbitrario. El momento del pago, la forma del mismo, la cantidad. ¿Por qué? Porque unos impuestos predecibles permiten que las personas se planifiquen económicamente a mediano y a largo plazo. Los impuestos deberían ser fáciles y convenientes para el contribuyente. Todos los impuestos deben ser recaudados en el momento y la forma en que probablemente resulten más convenientes para el contribuyente. Y un cuarto y último aforismo es que todos los impuestos deben estar diseñados para extraer de los bolsillos de los contribuyentes para impedir que entre ellos la menor suma posible que le ingrese al tesoro público del Estado. O sea, las personas no deben pagar más de impuestos de lo que dispone el Estado. Los aforismos de Smith acerca de la buena tributación no son tan novedosos hoy como lo eran cuando los escribió. Muchos economistas están de acuerdo de que impuestos más sencillos y justos promoverán el crecimiento económico. Pero dada la complejidad, obscuridad y arbitrariedad de nuestro actual código tributario, nunca hace mal recordar a la gente que hemos sabido acerca de los buenos principios de la tributación por cientos de años. Todo estaba allí en lo que escribió Adam Smith. Yo considero que las políticas de liberalismo económico tienen sus pros y sus contras. Uno de sus pros es que el manejo de recursos en el momento de producción es garantía de la maximización de sus beneficios. El liberalismo plantea de que la maximización de los beneficios y una buena asignación de recursos generará una buena renta, y ese manejo de los recursos es muy aceptable. Pero hay cuestiones, más que todo sociales, en las que las personas por lo general difieren, y yo también difiero. Por ejemplo, el de no permitir los sueldos mínimos. Los sueldos mínimos yo considero que es una garantía social que le genera un Estado a sus trabajadores de su nación, y de esta manera poder garantizar un ingreso fijo a las personas. Obviamente todo esto es muy relativo porque todo depende desde la perspectiva en que la visualices. Si visualizas un punto de vista liberalista, el sueldo mínimo es algo, un tema como de usurpación. Pero si lo ves desde el punto social, es una garantía que tienen todas las personas de poder tener un ingreso fijo mensual para así poder garantizar un consumo en una nación. Gracias.